Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en un nuevo webinar MAE, le damos la bienvenida a aquellos que se suman por primera vez a un nuevo encuentro, siempre es muy alentador tener gente nueva, y a aquellas que nos acompañan desde los últimos eventos que venimos generando, así que muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, los invitamos como siempre a sumarse a las redes, a que sigan a las distintas iniciativas que tenemos en las distintas redes sociales, nos encuentran en Instagram, LinkedIn, Facebook, y YouTube. Ahí van a poder enterarse de la agenda de los últimos días de agosto y del mes que viene, de septiembre. También van a poder enterarse de los programas de capacitación de emprendimiento y los servicios que tenemos para ofrecer desde MAE para potenciar sus negocios. Bueno, como arrancamos siempre, la introducción que hacemos es por qué les proponemos esta charla, por qué hablar de ética y de integridad para los emprendimientos y como clave para potenciar sus proyectos. La verdad que lo cierto es que así como cuando uno educa a un niño y cuando uno le enseña a un chiquito a decir por favor y gracias, y con la creencia de que a veces instalar que diga por favor y gracias en la adolescencia y ni hablar con 20 y pico es más difícil si no lo hiciste desde chico, estoy convencida y desde más estamos convencidas que lo mismo sucede con la ética y la integridad en relación a lo que es un proyecto que recién comienza y después cuando se convierte en una empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Si uno al momento de crear su negocio o de dar los primeros pasos no tiene ya embebido lo que significa una cultura de compliance y de integridad, es muy difícil luego cuando la empresa ya tiene muchos años en el negocio y en la industria, no digo que sea imposible, pero es más difícil empezar a trabajar en valores. Es decir, que en el momento mismo que uno habla sobre cómo crear un emprendimiento y está hablando desde los primeros pasos, ¿no? Desde el diseño del logo, desde la inscripción de la marca, también las decisiones que uno tiene que tomar tienen que estar en el marco de lo que es la integridad y compliance. Y entendemos la importancia de la integridad y la ética para pensar no solamente el cómo hay que comportarse, sino también como para potenciar el negocio, ¿no? No solamente en relación a que cómo uno debe comportarse en la toma de decisiones, sino también como un trampolín a la hora de generar un valor diferencial para nuestros clientes y para nuestros consumidores. A la hora de responder con quién me quiero relacionar, con qué proveedores, con qué auspiciantes, con qué mayoristas, con qué minoristas, me da lo mismo relacionarme con cualquiera, me repercute cómo ellos se comportan en mi reputación. Todas estas preguntas que como emprendedoras nos tenemos que hacer están respondidas desde la óptica del compliance y desde la óptica de la integridad y la ética. La semana pasada el fundador de Amazon estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos hablando sobre el entusiasmo y la transparencia, y si líderes de la talla del fundador de Amazon están trayendo estos temas es porque marcan agenda, ¿no? Y porque es importante que nosotros también estemos discutiéndolos, aunque nuestros negocios sean bien incipientes y lleven unos pocos meses o unos pocos años en el mercado. Y nadie mejor que para hablar de estos temas, Women in Compliance. Women in Compliance nació en septiembre del 2017, cuando un grupo de profesionales argentinas involucradas en actividades vinculadas a la ética decidió crear una red que abordara los temas de transparencia, compliance, anticorrupción, defensa de la competencia, equidad de género, así como también trabajar juntas en el desarrollo y el liderazgo femenino. WIC está integrada por más de 170 mujeres y entre las integrantes se destacan, entre otras, por supuesto, Mariana Hidrogo y Valeria Flaviani, quienes estarán junto con nosotras hoy en este webinar. Mariana es abogada, es licenciada en Ciencias Políticas y profesional certificada en Ética y Compliance, es socia fundadora y Senior Managing Director de G5 Integritas International en Buenos Aires, es una firma boutique con presencia en Iberoamérica, dedicada a brindar asesoramiento en compliance y mitigación de riesgos derivados de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y es profesora y entrenadora en temas de integridad y compliance. Valeria, por su parte, es licenciada en sistemas, tiene 15 años de experiencia en Big Four, liderando equipos de trabajo en proyectos de auditoría y consultoría, administración de riesgos de sistema y riesgos operativos. Tiene vasta experiencia en el desarrollo y gestión de áreas de auditoría interna. Actualmente es partner especialista en servicios de auditoría interna, SOX y compliance en la consultora PMA y es socia cofundadora de A la Carta Viajes, que es una empresa de asesoría en organización de viajes. Como podrán advertir, no solamente tienen una enorme trayectoria en materia de compliance, sino que son emprendedoras, así que cuentan con esta doble cara que nos sirve para poder tratar este tema que hoy nos convoca. Así que, Vale, todo tuyo, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Agus. Voy compartiendo la pantalla.
Ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto, vale. Buenísimo. Bueno, Agus, gracias por la presentación y gracias a MAE por haber convocado a Women in Compliance para este espacio. Como decías, nos entusiasmó mucho la idea de dar esta charla y de poder transmitir la importancia del compliance, más allá del tipo de organización y el tamaño que tengan nuestras empresas, sino desde la perspectiva de ver el valor que nos generan, el diferencial que nos da y obviamente, como vamos a ver más adelante, los riesgos que nos minimizan. Y como decías también, la verdad es que no venimos solo como profesionales del compliance a dar la charla, sino también a transmitir nuestra experiencia por ser también emprendedoras, y ahora por eso una de las primeras cosas que vamos a hacer es compartirles de qué se tratan nuestros emprendimientos para que después más adelante a lo largo de la charla podamos en base a eso brindar algunos ejemplos de nuestra experiencia y ejemplos concretos, que es un poco la idea que queremos transmitir en la charla, que se puedan llevar ejemplos concretos para empezar a aplicar compliance a partir de ahora, no importa el tamaño de sus emprendimientos. Hacia el final de la charla vamos a pedirles también la colaboración con algunas preguntas que definimos a modo de disparadores, para un poco generar también esta suerte de ejemplos concretos y herramientas para llevarse. Y obviamente nos interesan muchos comentarios y cualquier pregunta que tengan, así que Agus nos va a estar colaborando viendo todos los comentarios y preguntas, y al final de la charla vamos a dar un espacio para responderlas. Pero primero, a ver, un segundito. Ahí está. Primero compartirles quién es Women in Compliance. Dio una breve descripción a Agus, pero acá les queremos compartir un poquitito más de información. Ya Agus le dijo que nos llamamos WIC, en general van a escucharnos así, es una red de colaboración de mujeres profesionales del área del compliance. Van a ir viendo también algunas fotos que trajimos para compartir de los distintos eventos y reuniones que tenemos, para que vayan conociendo también a las demás integrantes, aparte de nosotras. Como mencionaba Agus, la red se creó en el 2017, ya llevamos 3 años, con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias entre pares sobre compliance, ética, integridad, transparencia, diversidad y equidad de género, y busca contribuir con la igualdad de oportunidades y visibilizar el liderazgo femenino. Uno de los primeros aspectos que tal vez motivó la creación de la red fue ver que en los espacios donde se trataban estos temas, en general eran liderados o participaban la mayoría hombres, o casi nunca, o muy pocas veces mujeres, y la verdad que a lo largo de estos 3 años fue algo que pudimos ir mejorando un montón, y hoy en día, en muchos de los espacios donde tratamos estos temas, donde hay capacitaciones, participan muchísimas más mujeres, y en general me atrevo a decir que casi siempre al menos participa una WIC. La verdad que es un gran logro de la iniciativa, que por supuesto no lo logramos solas estas 170 mujeres, sino colaboración de muchas personas que nos ayudan a visibilizarla. Los pilares que tenemos como grupo es, como decíamos, visibilizar las mujeres profesionales que desempeñan en estas áreas, procurar el desarrollo profesional continuo, tanto de las integrantes del grupo como también todos los grupos de interés. Participamos, como decíamos, en muchos espacios de capacitación fuera del grupo. Es un espacio de networking donde compartimos permanentemente experiencias y conocimientos, y por supuesto como objetivo difundir las buenas prácticas. La verdad que cuando hablábamos con Agus y con Nathalie sobre un poco la sinergia entre MAE y Women in Compliance, entendíamos que la verdad es que tenemos pilares muy similares, y eso también nos motivó a participar hoy en esta charla. Es importante aclarar que es una red que no tiene representantes, que no es una asociación, fundación, ONG o similar, no tiene afiliación política ni religiosa, ni fin de lucro. ¿Y cómo funcionamos? Bueno, funcionamos en comités especiales, que son grupos de trabajo para tratar los diversos temas. Actualmente somos 4 comités en los cuales estamos agrupados. Por un lado tenemos el comité de evaluaciones de las postulantes, que son aquellas mujeres que se quieren sumar al grupo, y que se hace todo un proceso de due diligence inicial para evaluación antes de incorporarse. El comité de relaciones institucionales, que es quien trabaja en generar sinergias con organizaciones públicas y privadas, donde podamos visibilizar la iniciativa, y también se ocupa de la organización de los eventos, de cualquier evento, que en general son eventos anuales que realizamos.
el comité de comunicaciones, que procura todo lo que es la comunicación, tanto interna del grupo como también la gestión de las redes sociales, y el comité de capacitaciones, que como mencionábamos antes, procura todo el desarrollo y capacitación continua de los miembros del grupo. Y como decíamos antes, la verdad es que no es un trabajo individual de los integrantes del grupo, sino que tenemos algunos actores que nosotros hemos denominado stakeholders multiplicadores, que son aquellos que con trayectoria reconocida, influyentes en el área de compliance, integridad, ética, transparencia y diversidad, nos ayudan a potenciar la red, a visibilizarla, nos dan su aporte con ideas, generan valor y la verdad es que mucho del crecimiento y los objetivos que logramos se los debemos a ellos. Acá un poco para por ahí ir mostrando también la evolución que ha tenido el grupo. Esta es una foto del evento de fin de año del 2017, en el año que se creó la iniciativa, en el cual eran aproximadamente 20 las integrantes de WIC. En el 2018 se realizó el primer evento anual en el cual participaron también, como decíamos, los stakeholders multiplicadores y actores en materias de compliance, y ya éramos aproximadamente 100. El año pasado también tuvimos la invitación del embajador de Reino Unido, que nos recibió también para generar espacios de trabajo, y que también nos ofreció realizar el evento anual en la embajada, así que a fin del año pasado realizamos nuestro evento anual en la embajada de Reino Unido, y ya éramos 150. Y para terminar con la presentación de WIC, compartirles un poco cuáles son nuestras redes y dónde estamos, para que puedan seguirnos, para que puedan saber de qué se trata la iniciativa, todas las cosas que compartimos, y por supuesto, cualquier mujer que trabaje en compliance en el área, invitada a sumarse. Y ahora presentarles cuáles son nuestros emprendimientos. Como decíamos antes, la verdad que en base a ellos queremos también mostrar cómo podemos desarrollar compliance. En mi caso, como decía Agus, además de la experiencia que tengo como profesional en auditoría interna y compliance, soy cofundadora de A la Carta. A la Carta es un emprendimiento en el cual somos 2 socias, que un poco lo desarrollamos primero por nuestra experiencia en muchos viajes y en nuestra pasión por viajar, y también porque vimos que había una necesidad entre los viajeros en el momento de organizar sus viajes, y que por ahí, si bien había un montón de opciones de autogestión, no encontraban la información que necesitaban, no encontraban respuestas, o tal vez no querían ocuparse de organizar propiamente el viaje. Entonces nos empezó a pasar que, por nuestra experiencia, nos empezamos a convertir en referentes entre primero, obviamente, como pasa en cualquier emprendimiento, primero entre tus amigos, después en los amigos de los amigos, y cada vez nuestra información era más relevante y éramos más reconocidas en el tema, con lo cual decidimos emprender esto como un servicio. Y el servicio básicamente tiene que ver con todo lo que es el asesoramiento, desde ayudar a identificar o elegir un destino, la preparación del itinerario, todas las gestiones de las reservas a través de agencias de viajes y operadores mayoristas de cualquiera de los productos turísticos, ayudarlos en la gestión de los trámites, como puede llegar a ser una visa, y la asistencia en destino. Entonces el viajero puede optar por alguno de todos estos servicios o por todos los servicios en una organización integral del viaje. Pero bueno, me imagino que una de las preguntas o inquietudes que seguramente tengan ustedes, más allá de qué hace A la Carta Viajes, es qué estamos haciendo ahora que estamos en pandemia y no se viaja, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en primera instancia nos tocó desorganizar todos los viajes que estaban organizando, brindar mucha información, asistencia y contención. Ahí es donde se fortaleció también este tipo de servicio personalizado que muchos empezamos a ver que necesitaban también no autogestionar su cancelación, sino poder hablar con alguien y consultarle a alguien cómo hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue, en paralelo, gestionar un servicio gratuito de consulta para todo aquel que tuviera una inquietud y que necesitara saber cómo manejarse y que no lo estaba pudiendo resolver, más allá que hubieran organizado el viaje con nosotros o no. Y después, cuando pasó, digamos, todo ese caos inicial de las primeras cancelaciones de los viajes,
empezamos a pensar de qué forma podíamos acercar esta pasión de viajar a todos aquellos que sentían un vacío por no poder hacerlo, como en cualquier otra actividad, más allá de todas las angustias y todos los inconvenientes que generó la pandemia. Cuando uno tiene una pasión o le gusta algo, le genera angustia, ¿no? Le genera un vacío. Entonces, en general, por ejemplo, el que le gusta un deporte buscó la forma de poder hacer una clase virtual y empezar a cubrir de alguna forma, digamos, ese gusto por esa actividad. Con viajar era un poco más complejo cómo encontrar ese acercamiento. Entonces empezamos a pensar de qué forma, a través de distintas sensaciones, podíamos acompañar y generar esta sensación de viajar desde casa. Y lo que empezamos a encontrar es que había muchas actividades, muchas gratuitas, que podíamos compartir desde, como puede ser, no sé, escuchar una ópera de Viena desde tu casa en forma gratis, o participar de una clase de cocina de un chef italiano que le está dando en Roma, también lo puedes hacer desde tu casa. Y después también empezamos como a compilar un montón de tours virtuales, que podía ser recorrer un museo, recorrer una ciudad o algún maravilla natural, y todo eso lo fuimos compilando en este link que figura ahí, Yo Viajo a la Carta, que son hoy más de 100 tours virtuales que puede hacer cada uno desde su casa. Y desde esa forma, con estas distintas actividades, también compartíamos por ahí libros, películas, cosas que te generara esa sensación de seguir haciéndolo desde casa, y ese acercamiento al viaje. Y uno de los últimos nacimientos en pandemia, como dice Agus, que pasó con Mae, es el podcast, que a través de invitaciones con distintos viajeros compartimos destinos o alguna temática relacionada con los viajes. Y la verdad es que el tema de no viajar es algo que se viene extendiendo, todavía, si bien se hablaba de que ahora en partir de septiembre se iba a poder viajar, es algo que todavía no está confirmado y es más no que sí. Así que tenemos otros proyectos que seguramente ahora durante el próximo mes podamos seguir compartiendo. Así que un poco en eso estamos. Y ahora paso a Marian para que comparta de G5. Bueno, hola a todas, buenas tardes. Bueno, un poco ya Vale les fue contando, nosotros tenemos como esta cosa de trabajar en compliance, pero ser emprendedoras, y por eso les queríamos contar nuestros emprendimientos. En mi caso se llama G5 Integritas. Yo trabajé muchos años, así como me ven, soy re jovencita, porque arranqué chiquita. Arranqué trabajando muchos años, siempre en relación de dependencia, y trabajando para firmas muy grandes, internacionales, etcétera, etcétera. Y siempre tuve en mi cabeza la idea de que en algún momento yo me iba a poner en formato independiente. Ese momento terminó llegando y cuajando en algún otro momento de mi vida, que por ahí alguna otra mujer también le habrá pasado, que tiene que ver con la maternidad y los hijos chiquitos y esa cosa de esa presión constante. Yo tenía que viajar demasiado por mi trabajo, bueno, una serie de factores que hicieron que en un momento confluyera y yo arranqué mi primer emprendimiento, que no se llamó G5 Integritas, se llamaba MI Intelligence, pero era exactamente el mismo objetivo, nos dedicábamos a lo mismo. Lo que hicimos fue empezar a trabajar en todos los temas que tienen que ver con asesorar a empresas, que era lo que yo sabía hacer, empresas y organizaciones en general, para la mitigación, o sea, reducir el impacto de la exposición a determinados riesgos. Fundamentalmente, mi experiencia era riesgos de fraude, riesgos de corrupción, riesgos de lavado de dinero, y es un rubro así como raro, ¿no? Pero toda mi vida yo me dediqué a eso, a hacer investigaciones corporativas, investigaciones de fraude, siempre trabajando en el sector privado. Así arrancó, primero arranqué con una cosa muy chiquitita, y después nos sumamos, fuimos 3 socias, que nos conocíamos desde lo profesional, pero también éramos amigas, una socia y muy amiga en España, que armó la sede de Madrid, otra socia muy amiga en Miami, que era argentina ella, pero vivía hacía muchos años en Estados Unidos, y formó la sede de Miami, y entre las 3 armamos G5 Integritas, que en realidad es esto, es una empresa que nosotros llamamos boutique, porque es una firma chiquita, dedicada a prestar servicios a empresas en cualquier lado del mundo, pero que tengan problemas concentrados en lo que se llama la región de Iberoamérica. ¿Sí? En España, en Portugal, en cualquier lugar de América Latina,
cuando uno dice cualquier lugar conocido, importante, hay millones de lugares de América Latina que son muy difíciles de acceder, pero en general las grandes ciudades, los principales centros financieros son todos los que nosotros cubrimos. Y a eso nos dedicamos. Llevamos ya más de 10 años trabajando precisamente, este año son 12, trabajando en formato independiente, con sus ups and downs, digamos, todo el roller coaster, toda la montaña rusa que significa armar un emprendimiento a veces en Argentina, y a veces cuando uno cree que tiene los riesgos de Argentina entendidos y acotados y puestos en caja, cae una situación como esta, se llama pandemia, y es como que decís, pero me cambiaron, ¿dónde está la brújula acá, no? Porque no era exactamente... Nosotros en Argentina nos blindamos, seguramente ustedes pensaban lo mismo, contra un montón de situaciones, contra la diferencia monetaria, contra el tema de la inflación, contra los riesgos vinculados a temas laborales, miles de cuestiones, pero esta de la pandemia era como nueva, ¿no? Así que nosotros por suerte tenemos una actividad que pudimos trasladarla y hacemos todo nuestro trabajo en forma remoto, pero claro, tuvo un impacto. Imagínense conducir investigaciones de fraude en este contexto. Tuvimos que migrar a hacer entrevistas a testigos, a colaboradores, etcétera, vía Zoom o alguna otra plataforma similar. Todo se transformó en un formato digital. Fue muy bueno también porque fue como el empujón que nos faltaba para empezar a meternos dentro de este mundo de lleno. Y bueno, y nos dimos cuenta que realmente, o sea, ir a la oficina es súper importante, es divino, es muy lindo verse, pero también lo podemos trabajar en formato remoto, ¿no? Y creo que este es un pensamiento que por ahí nos llevamos todos en muchas áreas, pero bueno, les cuento esto solamente para cerrar. Nosotros tenemos una oficina acá, una en San Pablo, una en Miami y una en Madrid. Tuvimos una en San Pablo, pero después la cerramos. Y trabajamos permanentemente como en triángulo, derivándonos temas y referenciándonos, y bueno, cada una creciendo dentro de su propio mercado. Vale, si querés pasar. Sí. Bien. Y acá llegamos al punto que hablaba hoy Agustina, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de ética en un emprendimiento? Porque yo fui a un montón de charlas en su vida de emprendimientos, sigo yendo, me encuentro un montón, y generalmente es como un tema que a veces no se toca o no se toca tanto. Y la verdad es que lo que nos parece es que en realidad la ética está en la base de todo. O sea, la ética es lo que nos permite, como ser humanos, haber formado grupos. Porque la ética, por ejemplo, incluye un valor como la confianza. Entonces, cuando uno se junta en grupo, lo que espera es que el otro haga lo que dijo que iba a hacer, por ejemplo. Y si no existiera eso, no existiría cooperación de ningún tipo. Y los seres humanos nos desarrollamos sobre la base de la cooperación social. Somos básicamente seres sociales. Si hay algo que nos define es eso. Entonces, la confianza, por ejemplo, es un valor ético y está en la base de todo lo que hacemos. Está en la base de un emprendimiento. ¿Sí? Porque la confianza es lo que permite que cuando yo tomo un empleado, ese empleado confíe en que va a trabajar todo el mes y yo le voy a pagar a fin de mes. Y yo voy a confiar en que ese empleado, más allá de todo lo que me diga y de los contratos que firmemos y las leyes que existen, va a trabajar y va a poner todo su empeño en llevar adelante este trabajo. Y cuando le contrato un proveedor que me traiga la materia prima, o me dé determinado informe, o me dé el insumo que necesito para producir lo que estoy haciendo, confío, más allá de los contratos que hayamos firmado, que efectivamente lo va a hacer, que me va a dar lo que contraté, cómo lo contraté, en la fecha en la que lo contraté, y el proveedor confía que yo le voy a pagar, efectivamente como corresponde. Es toda una cadena. Si no existiera la confianza, no existiría la cooperación y no existiría el emprendimiento, porque aun cuando trabajemos en forma solitaria, igual estamos metidos en una red. Nosotros todo lo que vamos a hacer, aunque yo sea sola en mi emprendimiento, seguramente algo le compro a alguien y además hay un cliente que me está comprando a mí. Entonces, la confianza está en la base y por eso creo yo que los valores éticos son la base de cualquier emprendimiento. Si querés pasamos uno más, ¿vale? Otro valor muy importante que tiene que ver con si querés, sí, uno para atrás. Ahí está. Ahí está. Otro valor que es muy importante también, y es un valor ético y que también tiene que ver con un emprendimiento, el trabajo en equipo. Aún cuando trabajemos solos, siempre estamos formando parte de una red. No estamos nunca solos, porque en realidad compramos de alguien, vendemos de alguien, nos nutrimos de alguien, empleamos a alguien, trabajamos para alguien, siempre estamos metidos en una red. El trabajo en equipo es fundamental. Y el trabajo en equipo no existe si no hay confianza. Porque si yo no confío en que el otro va a hacer la parte que le toca,
difícilmente me comprometa a hacer algo. ¿Sí? Entonces me parece que la ética, aunque uno no la ve, en realidad está presente en todos los ambientes de la cotidianidad y sobre todo está presente en los ambientes de trabajo. Si querés pasar otra, ¿vale? Y después les quiero traer acá algunas cifras, ¿no? Que ustedes me dirán, pero el fraude, ¿qué tiene que ver con el fraude? Mariana, no me traigas más problemas, ya bastante lío tengo con todo lo que tengo. Chicas, chicos, todos los que estén escuchando, sepamos que el fraude existe, no en Argentina, en el mundo existe, ¿sí? Para que se den una idea de cuánto existe, se estima que el 5% de la facturación anual de cualquier empresa se pierde producto del fraude. Acá y en cualquier lado del mundo. Seguramente en algunas industrias más, en otras menos, en algunos lugares más, en otros menos, en algunas geografías más y en otras menos. Pero el 5% es el promedio anual a nivel mundial. Es mucho. Piensen cuánto es el OP que cada uno tiene. Piensen cuánto es el margen de ganancia que cada uno tiene. Hay un 5% de la facturación que se está comiendo el fraude en líneas generales. Si hablamos del PBI mundial, estamos hablando de 4.5 billones de dólares al año en el mundo. La pérdida promedio de un caso de fraude es de $8.300 por mes y dura 14 meses en promedio. Y vos me dirás, o usted mira, Mariana, ¿de dónde me traes estos datos? Bueno, yo lo que les quiero contar es, existe, para los que les interese, se los recomiendo además, una asociación que se llama ACFE. Ahí abajo la van a ver, ¿ven? Que dice ACFE Report to the Nations. ACFE es la Association of Certified Fraud Examiners. Es una asociación de origen americana, pero que es internacional, se abarca todos los países más importantes del mundo. Hace muchos años se dedica a estudiar este tema de fraude y hace cada 2 años un análisis, un estudio a base de encuestas, recogiendo cómo van avanzando los casos de fraude. El último informe es el que se publicó este año, a principios de año, y estos cifras que yo les traigo sobre la base de los casos reales, son más de 2.000, casi 3.000 casos que ACFE tomó reales, existentes en las principales geografías del mundo, incluido América Latina, incluida Argentina. ¿Sí? Si querés pasar una, ¿vale? Y el otro dato muy importante que también nos trae ACFE es que la corrupción es el tipo más común de fraude, no acá en Argentina, en todas las regiones. En todos los lugares del planeta, la corrupción se considera desde el punto de vista técnico como uno de los subtipos del fraude. En líneas generales hay muchos tipos de fraude, pero hay 3 grandes familias. Las familias que tienen que ver con los fraudes, que son de los que se llaman las apropiaciones básicas de delitos, así que voy a una compañía y me llevo, no sé, me llevo una máquina, me llevo una resma de hojas, me apropio de activos. El fraude que tiene que ver con la corrupción, y después está el fraude más complejo, que es el fraude de los estados contables, ¿no? Que es dibujar lo que se llama la contabilidad creativa, dibujar los números. Pero la corrupción en sí es el tipo más común de fraude en todos lados, así que este es un riesgo al que tenemos que abrir los ojos, porque mientras no nos estamos dando cuenta, seguramente estamos siendo víctimas de alguna de todas estas maneras. Sí, vale. Bueno, y esto es para los que no conocen, Transparency International es una ONG muy importante desde el punto de vista de lo que es transparencia y anticorrupción, y ellos miden todos los años y hace muchos años, hacen una encuesta de cuál es la percepción que existe en todos los lugares del planeta respecto de la corrupción. Y hacen un índice, y hay un puntaje, ¿sí? Entonces, este es el último mapa de Transparency, que fue la medición del 2019, ven que Argentina está en un naranja oscurito, somos el puesto 66 de 180, sería ideal que fuéramos el 180, si tendríamos que ser, eso sería lo mejor de todo. Pero digamos, estamos de la mitad para abajo, mejoramos un poquito en los últimos años, pero seguimos estando bastante mal, pero verán que no somos únicos, si ustedes miran en todo el resto, hay lugares incluso mucho peores, en América Latina también hay lugares peores y hay lugares mejores que el nuestro, pero este es el contexto en el que estamos. No estamos en un laboratorio, no vivimos en una probeta, vivimos en este contexto. Entonces nuestras chances de ser pasibles de un fraude son altas, ¿sí? No son bajas. ¿Vale? Si querés. Y yo acá les quería dejar una pregunta y a ver si se anima alguno a empezar a completar, a mandarme alguna respuesta por el chat. Yo les diría, si tuviéramos que pensar en términos de honestos, deshonestos, ¿no? Yo tuviera que agarrar un grupo humano, cualquiera,
el de su barrio, el del trabajo, el de su ciudad, el que conozcan, el de la comunidad del colegio de los chicos, y tuvieran que dividir entre honestos y deshonestos. ¿Qué porcentaje piensan que tendríamos de gente honesta y qué porcentaje piensan que tendríamos de gente deshonesta? A ver, leo el chat, a ver si hay alguien que tiene ganas de completar algo. Bueno, no hay arriesgados en términos de respuestas. Está bien. Hay alguien que nos pone 50 y 50, dice Karen. Bien, Karen. Vamos, Karen. Se animó, una valiente. Muy bien. Bueno, 50 y 50 es una posibilidad. Hay gente que me dice, hay muchos más deshonestos que honestos. Hay gente que me dice, no, somos muchos más los honestos que los deshonestos. En realidad, la triste realidad es que no somos todo lo que nos gustaría pensar de nosotros. Si querés pasar una, ¿vale? Seguramente alguna habrá escuchado ya hablar de lo que son las behavioral sciences, o las ciencias del comportamiento. Son un grupo de ciencias relativamente modernas que empezaron a trabajar y a estudiar el comportamiento humano. Y lo que hacen es estudiar cómo nos comportamos a través de experimentos y demás, para a partir de nuestro comportamiento en concreto, sacar o inducir reglas generales de cómo es que nos comportamos los seres humanos. Bueno, behavioral tiene una aplicación que se llama Behavioral Compliance. O sea, muchas de esos hallazgos que Behavioral Sciences están haciendo, Compliance los empieza a tomar y entonces se formó esta disciplina. Y lo que primero que hemos aprendido de Behavioral en realidad es que no somos ni honestos ni deshonestos. Todos somos un poquito mentirosos. Un poquito. Lo que hacemos permanentemente es considerar que somos honestos, comportarnos de modo tal que nos podamos considerar y ver a nosotros mismos en el espejo como personas honestas, pero cuando tenemos la chance de cometer una pequeña trampa o hacer una mentira, lo hacemos. En pequeña proporción, de modo tal que no altere esa imagen que queremos mostrar. La mayoría de nosotros, siempre hay gente que, digamos, no le importa y es delincuente a ultranza, por supuesto siempre la hay, pero la mayoría de nosotros somos esto. Estamos permanentemente maximizando entre considerarnos que somos personas totalmente honestas y sacar alguna mentirita. De hecho, y esto es una reflexión importante, la honestidad no es el único valor ético que tenemos. Hay muchos valores éticos que se ponen en juego en nuestra convivencia y lo que hacemos es ir balanceando como seres humanos. Entonces, desde la mentirita piadosa, por la cual nosotros le decimos a alguien, ahí eso te queda divino, porque nos preguntan, che, ¿cómo me está quedando divino? Y por ahí no nos gusta, pero nos mata decirle, no me gusta, porque es como muy fuerte, es muy duro. Entonces hacemos desde esas mentiritas piadosas hasta lo que quieran, ¿sí? Entonces, esto es el ambiente en el que estamos. No somos seres perfectos, no somos totalmente deshonestos, no somos totalmente honestos, somos esta mezcla. Entonces tenemos que estar permanentemente llevándonos y recreándonos en una cultura que nos lleve a maximizar la parte honesta de nosotros, ¿sí? Y eso nos lleva, si querés, Vale, a la siguiente, que es, ¿qué es compliance? Y acá Vale nos va a contar. Y un poco relacionado también con lo que estaba diciendo Marian, la verdad que compliance no es netamente una cuestión de cumplimiento de leyes, sino que tiene que ver mucho más con el tema de comportamiento. Cuando pensamos en una organización compliance, tenemos que pensar en crear una cultura basada en la integridad, ¿no? Y la verdad que eso es un desafío aún mayor que decir cumplir con una determinada norma o una determinada ley, ¿no? Nosotros lo que tenemos que apuntar es a crear esta cultura, porque realmente cuando nosotros creemos esta cultura, que como venía hablando Mariana, cultura ética organizacional, es donde se va a internalizar y se va a naturalizar. Es como crear una forma de pensar y de trabajar en esa línea. Y la verdad que cuando se habla de cultura ética, es como que es súper amplio y parece como muy abstracto y difícil de medir, pero
entre las cuestiones que tiene que ver con la definición de los valores en nuestra organización, y cuando hablamos de nuestra organización, no importa el tamaño que tenga, esa definición de valores es clave que venga definida desde la cabeza de la organización. En general, vamos a ver que decimos desde la alta dirección. En el caso de nuestros emprendimientos, somos nosotros los que tenemos que definir cuáles son los valores de nuestra organización. Y definir los valores, ¿qué significa? Decir, poner en blanco y negro qué es lo que nosotros aceptamos y cuáles son las prácticas aceptables dentro de la organización y cuáles no, cuáles serán tolerables y cuáles no. Comunicar esa definición a nuestros miembros de la organización, y cuando hablamos miembros de la organización, tengamos en cuenta lo que decíamos antes. Si somos nosotros solos, un miembro o un emprendimiento de una sola persona, es con todo el entorno con el cual nosotros estamos trabajando, porque aunque seamos una persona sola en el emprendimiento, siempre estamos trabajando en un equipo, como mencionábamos antes. Entonces, eso tiene que estar comunicado, pero más aún, el famoso predicar con el ejemplo. O sea, si los miembros de la organización o todos estos actores que tenemos alrededor de nuestro emprendimiento o nuestra organización no nos ven actuar de la forma que nosotros decimos que queremos actuar, difícilmente se va a alinear con eso. Difícilmente los miembros de la organización van a actuar de esa forma. Entonces, es como si dijéramos por contagio. Nosotros definimos los valores, nosotros trabajamos, respetamos a nuestros miembros de la organización, generamos una cultura de equidad, y eso se transmite y se contagia. También es importante definir canales de comunicación, no solo, digamos, de divulgación de estos valores, sino también para que todos miembros puedan transmitir sus dudas y sus inquietudes. La verdad es que a lo largo de nuestro día a día y en nuestro cotidiano de cualquier tamaño de organización, se van a generar los llamados dilemas éticos, que son estas dudas que se nos pueden generar si algo está bien, si algo está mal. Esos dilemas éticos estas dudas de la única forma que se van a generar es si nosotros trabajamos en una cultura organizacional. La verdad es que no vamos a recibir tipo una nota que diga, bueno, hola, hoy se generó este dilema, esto es un dilema ético. No, eso nos tiene que hacer ruido porque nosotros estamos trabajando en una forma que generamos trabajar de cultura ética y que algo nos empieza a hacer ruido. Entonces, cuando nos empieza a hacer ruido, está bueno que suceda, y nos tenemos que plantear determinadas preguntas. Bueno, a ver, ¿esto está bien que lo hagamos? ¿Es legal, no es legal? ¿Debería consultarle a alguien si esto está bien o no? Si nosotros en nuestra organización generamos estos canales, vamos a generar que estas consultas tengan un curso de acción y las podamos evacuar, y no que quede discrecional a cada uno de los miembros. Pero la verdad es que es importante saber que todos los países, en mayor o menor medida, están trabajando en leyes, en normativas, algunos más maduros que otros, pero es algo que se viene trabajando en prácticas de anticorrupción, en elementos de compliance ya hace tiempo. No vamos a entrar en esto porque sería súper aburrido y nos matan, pero sí me parece que queríamos transmitirles dos conceptos principales. Por un lado es, de repente, si nosotros crecemos en nuestro emprendimiento o vamos a querer trabajar con otros mercados, sepamos que en otros mercados puede haber normativas que tengamos que cumplir. Y mismo en Argentina, en el año 2018, se sancionó la ley 27.401, que tampoco la vamos a hablar en detalle, no se asusten, pero simplemente para saber que es una normativa que, si bien no aplica a todos, lo que motiva a las empresas es trabajar dentro de un programa de integridad y de prácticas de anticorrupción, y que motive a la identificación de hechos de fraude, y que, si bien tal vez nosotros no tenemos que cumplir con esta ley, nos genera un valor agregado cumplirlo, porque nos va a generar una forma de trabajar más íntegra y transparente, porque vamos a ser más reconocidos en nuestro ambiente en el cual nosotros nos estemos desarrollando. Y la verdad es que está bueno que lo sepan. Por ejemplo, pasó mucho en esta pandemia,
uno de los ámbitos de aplicación de esta ley es cuando nosotros generamos transacciones o venta de nuestros artículos con empresas del Estado. Y pasó mucho en la pandemia que muchas empresas, con esto de reinventarse y de empezar a generar algo diferente a lo que venían haciendo, por ahí se generó mucho lo que es la venta de barbijos o de productos de higiene y de sanidad. Y a la hora de querer vender todos esos productos, tal vez al Estado o a hospitales de Estado, no contaban con sus programas de integridad adecuados para poder generar esa relación comercial. Y esto es algo que está bueno saber y está preparado porque te genera un diferencial. Brevemente, no vamos a entrar en todos los elementos del programa de integridad, pero sí nos gustaría resaltar algunas cuestiones. Todo lo que ustedes, o sea, todos estos son los elementos del plan de integridad, todo lo que ustedes ven en celeste son aquellos que se definieron como piso, como mandatorios mínimos. Obviamente el programa de integridad se desarrolla y se ajusta a la medida de la organización, no es el mismo el esfuerzo que va a generar una multinacional, una corporación grande, que una pyme o que un emprendimiento. Pero no por eso vamos a decir que no tenemos nada que hacer. Estos elementos se adaptan a la medida de nuestra organización y vamos a adaptar el esfuerzo de generación a la medida de nuestra organización. Solo detenerme en algunos temas que nos parecen súper importantes. Primero, lo que decíamos antes cuando decíamos la definición de los valores, es el apoyo de la alta dirección, de la gerencia, de nosotros como emprendedores. Fundamental. Si nosotros no vamos a estar convencidos de que esto es importante y nos genera valor y lo vamos a transmitir y vamos a trabajar en esa línea, no tiene ningún sentido generar nada. O sea, va a carecer de valor, van a ser solamente papelitos escritos con procedimientos que difícilmente se lleven adelante a conciencia. Segundo tema súper importante, trabajar en un análisis de riesgos. O sea, yo necesito entender cuáles son los riesgos que tiene mi organización, mi emprendimiento, y en función de eso voy a desarrollar un plan a medida, voy a desarrollar elementos y controles que me mitiguen esos riesgos. Esos riesgos tampoco los voy a definir en única vez, listo, ya está, sino va a ser un proceso de monitoreo continuo, en el cual yo voy a tener que ir evaluando si surgen nuevos riesgos, y de repente si los controles o todos estos elementos que yo definí están acordes a los riesgos que estoy identificando. Como decíamos, procedimientos para la interacción con el sector público. Esto puede parecer súper burocrático, pero pasó en muchísimos casos de muchísimos emprendimientos que en pandemia se vieron por ahí con un freno de no poder avanzar por no contar con estos procedimientos. Tema de código de ética. ¿Qué es el código de ética? El código de ética no es ni más ni menos lo que venimos hablando, es la definición de los valores de la organización. Y eso va bastante atado con definir canales para que los miembros de la organización o los terceros puedan identificar cualquier incumplimiento sobre estos valores y toda esta definición que nosotros hicimos. También atado a que haya una política en contra de cualquier represalia sobre esas denuncias, y que se establezca un sistema de investigación también de cualquier denuncia, cualquier identificación de un potencial incumplimiento o acto de fraude o de corrupción. Y para no entrar muchísimo más en detalle del resto, solo dos temas más. Por un lado, reforzar el tema de que esto requiere una capacitación continua, que tampoco es de única vez, y que es lo que nos va a reforzar y nos va a asegurar el cumplimiento de todas estas herramientas que estamos enunciando, y definir un responsable que va a ser quien lleve adelante todo este proceso. Y estamos medio cortos de tiempo, me parece, así que esto, para ir cerrando con lo que es la parte conceptual, fortalecer el tema de esto que decimos "Tone from the top", que es que esté definido desde nosotros como cabezas de nuestros emprendimientos, comprometidos, y que sea realmente que adoptemos toda esta práctica de una forma consistente dentro de nuestro emprendimiento o del tamaño de organización que nosotros tengamos. Y ahora les va a tocar trabajar un poquitito a ustedes. Queremos hacerles algunas preguntas para, en función de eso, con lo que decíamos, como disparadores de desarrollar algunos temas. Meli, no sé si nos podés poner la primera pregunta para que
que voten. La primera pregunta dice, ¿consideraste en tu emprendimiento una evaluación de riesgos y su impacto en tu negocio? A ver, a ver. A ver qué nos contestan. A ver qué nos contestan. ¿Vos qué decís, Marian? No sé si arriesgarme. Tenemos ahí. A ver. Muy bien. Bien. Bueno, la respuesta, tenemos una abrumadora mayoría de gente que nos dijo que no. Y esto es bastante común en realidad en los emprendimientos, porque cuando uno digamos, empieza a emprender algo, digamos, empieza a cubrirse de los riesgos más tradicionales y los que toda la vida escuchó nombrar, y estos riesgos existieron de toda la vida, pero en realidad no son algo que sea tan moneda corriente, al menos en nuestra cultura. Pero esto es algo que sí empieza a cambiar lentamente, y hay muchos temas que tienen que ver con riesgos que los emprendimientos hoy por hoy, sin darse cuenta, incluso empiezan a evaluar, y aún sin evaluarlo, les empieza a impactar. Y acá yo quería traer unas cosas que estuvimos conversando con Valeria, y por ejemplo, existe mucho en el tema de emprendimientos el riesgo vinculado a lo que es el riesgo reputacional, ¿no? O sea, uno emprende algo, le pone una marca, lo lanza al mercado, lo distribuye en redes, arma una comunidad. Hoy trabajamos mucho con este concepto de comunidad, con seguidores, etc. ¿Qué pasa si uno, por no haberlo evaluado correctamente, de pronto pone en los mensajes que pone, incluye mensajes que resultan ser ofensivos o agraviantes a otras partes? No lo habíamos tenido en cuenta, pero podría ocurrir. ¿Qué pasa cuando en realidad elegimos a un influencer para que sea la cara de nuestra marca o para que nos ayude a potenciar nuestro producto, y resulta que después ese influencer aparece opinando sobre determinadas cuestiones y termina con un impacto reputacional negativo, y eso también nos cae a nosotros? ¿Qué pasa desde algo muy simple? Vendemos algo en una red social y alguien nos empieza a evaluar los productos y empieza a hacer comentarios de lo que hacemos, y por ahí no le gusta lo que hacemos, o no le gustó la forma en la que se lo atendió, y esto, digamos, tiene un impacto importante en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tener valores claros, y poder respetarlo, y poder, cuando uno contrata a alguien, ya sea el que te va a hacer la logística del delivery, o el que va a proveerte, si lo que vos haces es vender algo que en realidad fabrica otro, que eso sea realmente de buena calidad, o cuando elijas a la persona que va a poner tu cara, sea alguien que identifique tus valores, realmente requiere un análisis previo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, y por no haber hecho ese análisis, terminamos atrapados en una realidad y, digamos, pagando los platos rotos de cosas que no vimos. Esto es súper importante porque además, en esta situación de pandemia, la virtualidad se transformó en una enorme comunidad. Es muy fácil hoy que información negativa quede asociada a una marca, a una página, a un influencer o a un producto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque estamos naciendo y claramente, digamos, es como si no el juego de la oca, vamos avanzando 2 pasos y retrocedemos 3 o 5, o quién sabe, incluso es mucho más grave que eso, ¿no? Y puede afectar a la supervivencia misma de la marca que estamos tratando de construir. Sí, la verdad que coincido con lo que dice Marian, y esto es algo que la verdad es que el riesgo reputacional es uno de los riesgos más difíciles también de dimensionar cuando lo evaluamos, que como decía Mariana, el impacto que puede tener es muy difícil de prever. Ha pasado marcas enteras, consolidadas, que no han podido volver de esa situación. Pensemos en lo más simple, o sea, si nosotros vendemos un producto tal vez
Mercado Libre o alguna digamos, de las plataformas de venta, ustedes como compradores, ¿qué es lo que miran cuando miran? ¿Miran la reputación que tiene el vendedor? Si tiene algún comentario negativo, lo mismo en los comentarios cuando por ahí es en un posteo de Instagram. Por eso también es tan válido y se refuerza tanto los comentarios de los clientes felices, porque la verdad es que la reputación es todo, y nos puede llevar al éxito, porque todos digan, ay, qué bueno, y todos quieren comprar, como que nos puede llevar al fracaso y difícil volver. Hemos visto, incluso en pandemia, algunos ejemplos de algunas marcas, me viene a la mente la famosa maquinita de limpieza de la cara, que la verdad de un momento para el otro, primero había fila de espera para conseguir la máquina porque estaban saturados de venta, y después, sin evaluar la situación, si estaba bien, si estaba mal y dónde estuvo el error, sin meternos en eso, la verdad de un minuto para el otro era mala palabra tener esa maquinita, el influencer que promocionaba esa maquinita y el que la vendía. Entonces es algo real a tener en cuenta. Ahora, ¿les puedo hacer una consulta? La pregunta que me surge, primero la primera reflexión que tengo es, tenemos y hablo en primera persona del plural, que dejar de asociar todo lo que es integridad y ética necesariamente con la corrupción, porque cuando uno piensa en ética y digamos integridad, a veces piensa, bueno, no, eso tiene que ver con los bolsos, ¿no? Que volaron de un lado para el otro, y yo no hago eso, así que en realidad no tengo nada que meterme en esos temas. Y está muy bien que ustedes digan, no, en realidad ética e integridad tiene que ver con las decisiones diarias, con cada decisión que yo tomo en mi negocio. Y obviamente cuando yo estoy hablando de corrupción, ese es el final de la historia, digamos, eso es cuando ya se empantanó todo. Y quizás el ejercicio que tenemos que hacer para revertir ese 67% que vimos recién, es entender que ética e integridad no es corrupción, no es sobre, no es bolso solamente, sino que también es las pequeñas decisiones de con quién me relaciono, qué cara quiero darle a mi marca también, y es empezar a entender que en realidad está en digamos, las decisiones difíciles que tenemos que tomar día a día en nuestro negocio. Y yendo a lo que decían recién de cómo el consumidor evalúa la reputación, la verdad que me gusta la idea porque es muy optimista y quizás yo no lo soy tanto, en pensar porque me veo yo como consumidora por ejemplo, dejo de seguir a esta influencer, dejo de consumir ese producto, dejo de comprar las zapatillas Nike cuando Nike queda asociado a una cuestión de talleres clandestinos, por ejemplo. Cito un caso, no a Nike en vano, digamos, tuvo casos conocidos hace muchísimos años de este tema. Entonces la pregunta es, ¿realmente el consumidor deja de consumir todo esto? ¿Esto lo ven realmente así? ¿Ven qué es lo que se viene? ¿Hay un capital de reputación, por decirlo de alguna manera? Mira, yo lo veo, yo creo que sí, cada día más empieza a ser, en las empresas grandes queda clarísimo que la reputación es un intangible muy preciado y es algo que se busca proteger de muchas maneras. Y las empresas más chicas, o las que recién nacen, tal vez no son tan conscientes de esto, sin embargo cada vez lo es más. Yo la escucho a mi hija, yo tengo una hija adolescente, y ella es la primera que trae los conceptos, la primera que trajo los conceptos fuertes a mi casa de no comprar en sitios de moda rápida o no comprar en sitios que, no sé, que utilizan demasiado plástico o que no reciclan lo suficiente, o prefiero, me dice, elegir comprarle a tal porque puedo llevar, no sé, mi tupper y entonces me pone las cosas y entonces contamino menos el ambiente, o prefiero comprarle a tal porque en realidad emplea, no sé, gente en tal situación o en tal otra. Digamos, el concepto está cada vez más latente, esto se difunde en redes, hoy por hoy si vos salís al mercado diciendo, no sé, hay un buscador como Ecosia, y, digamos, y mucha gente deja de usar en los buscadores normales y se va a porque dice que cada búsqueda que vos haces planta un árbol. Entonces, la verdad es que no sabes, confías en que esto va a ser así, y la realidad es que entre una cosa u otra terminás eligiendo esto. El valor reputacional está ahí, las generaciones más nuevas lo ven, le dan muchísima más importancia y para ellos es mucho más transparente de lo que es para nosotros. Para nosotros, yo hablo por mí, que soy tal vez más grande que muchas, yo tengo recién 50 años, pero soy grande ya, yo pasé un montón de cosas y mi generación, digamos, vio muchas cosas. Las generaciones más jóvenes cada vez más le dan más valor a mí.
Vos sabés que hablando de adolescentes, hablaba con mi prima adolescente y la semana pasada me decía, yo no trabajaría en una tabacalera. Y cuando hablamos de reputación, tiene que ver también con, digamos, atraer talento a nivel no solamente consumidor, sino atraer talento de empleado. ¿Quién quiere trabajar en mi compañía, no? Y como emprendedoras también tenemos que proyectar eso. No le estoy hablando solo al consumidor, a mi usuario, a mi cliente, sino también a quién quiero formar parte de mi equipo. También me hago una reputación para que la gente quiera trabajar conmigo. Y así como mi prima decía, yo no quiero trabajar en una tabacalera, tengo otra que dice, yo trabajo en Pfizer y estoy orgullosa que vaya a ser el laboratorio que saque tal vez la vacuna para el COVID. O sea, hay realmente, coincido, un efecto enorme en lo que es la reputación, pensado en acciones, ¿no? No solamente en corrupción a nivel algo demonizado, sino también en qué le ofrezco al consumidor y a su usuario. Por eso Continúen, chicas. Perdón la interrupción, ¿eh? no, está buenísimo y era un poco lo que queríamos generar también con estos disparadores, pero por eso está planteado cuando lo conversamos desde el título, o sea, buscar que esto no es algo por publicidad, es que realmente te genera valor. Entonces nosotros también tenemos que saber de alguna forma utilizar y difundir eso, o sea, si somos una marca sustentable, tenemos que, eso es un valor para nuestra organización y para que nos elijan la gente lo tiene que conocer. Si nosotros tenemos un programa de integridad o prácticas de integridad, o lo poco que hayamos podido desarrollar, eso lo tenemos que difundir, porque es una forma de que vean el valor que tenemos y a la hora de elegir, coincido 100%, las nuevas generaciones le prestan muchísima más atención incluso a la que le prestamos nosotros, y a la hora de elegir, eso lo tienen que conocer para poder elegirnos. Yo además quisiera ver que más allá de esta cuestión que tiene que ver con valores, y que es real y que los consumidores empiezan cada vez más a verlo y a ponderarlo, y como dice Valeria, si uno lo tiene que hacer específicamente una comunicación de esto porque es un valor agregado. También, digamos, en algún punto de toda la presentación les mostramos una serie de normativas, ¿no? Porque lo que también les queremos contar es que en Argentina tenemos una ley que tiene que ver con todas estas cuestiones de compliance, fundamentalmente anticorrupción, que es recién del año 2018, pero estos temas, digamos, de integridad y de ética y de compliance se trabajan en muchos otros lugares del mundo desde hace muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno arranca un emprendimiento, en realidad le compra a alguien, pero le vende a alguien. Nosotros, las empresas más chiquitas, solemos ser proveedoras de empresas más grandes. Y tal vez muchos de ustedes quieran venderle a grandes empresas, ¿sí? Empresas que sean no necesariamente de capital argentino, por ahí son capitales americanos, europeos, etc. Bueno, todas esas empresas están obligadas por sus leyes de sus casas matrices a tener una cantidad de requisitos y de recaudos, entre otros en la forma en la que contratan con terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Que una compañía multinacional, pongámosle de origen americano, entre comprarle a un emprendedor X u otro, pero uno tiene un programa de integridad, un código de conducta y puede demostrar prácticas éticas concretas y otra que no, chicos, hay una ventaja concreta ahí. Porque esa multinacional necesita acotar riesgos, necesita poder contratar en esa cadena gente que va a balancear y a mitigar los riesgos de integridad de la misma manera que lo están haciendo. Entonces, esto es un valor, y no solo es un valor, en algunos ecosistemas donde queramos participar, es una condición para participar, porque si no lo tenemos, no vamos a poder acceder a esos mercados. Entonces, es súper importante empezar a abordar estos temas, porque es una ventaja competitiva, o porque a veces es incluso una condición para poder formar parte de esa cadena de la que queremos ser. ¿Quieren que pasemos a la siguiente pregunta? Yo diría. Meli, ¿podés dispararnos la siguiente? Bien, y la pregunta es si tenemos valores definidos. ¿Tenés definidos los valores de tu organización? ¿Por sí o por no? Y ya que estamos acá, que nos digan la verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Tal es a partir de ahora. Exacto. Estamos aprendiendo. Tal cual. Bueno, Bien. tenemos mucha gente que tiene valores definidos y algunos que todavía no.
Está bien, me parece bien. Aquellos que no, obviamente ya saben por dónde empezar. Y aquellos que sí, me gustaría por ahí algunas reflexiones en el caso de que haya algunos aspectos por ahí para seguir trabajando en esa definición, que es lo que hablábamos antes. Si los estamos comunicando, no solo internamente, sino también si lo estamos comunicando, como decíamos recién, como valores de mi organización, pero valor agregado, digamos, como que lo estamos comunicando, bueno, esta marca trabaja de esta forma, no acepta estas prácticas, eso está bueno, si los tenemos definidos, estaría buenísimo que avance, si es que no lo hicieron, en también divulgarlos y comunicarlos. No sé, Marian, si vos querés agregar algo más, hablamos bastante del tema de los valores. Sí, yo creo que si querés pasamos, para no quedarnos sin Sí. tiempo. A la siguiente, Meli, si nos podés disparar. Bien, la ¿Realizás pregunta relaciones a es, tus terceras partes, principalmente proveedores? Igual acá tengamos en cuenta lo que creo que Marian decía en un momento, terceras partes, no solo proveedores, ¿no? Tenemos un montón de actores que están involucrados con nuestro emprendimiento también, eh, que también es importante evaluar. ¿Tenemos resultados? A ver. bien, no, la mayoría no hace una evaluación de sus terceras partes. Bueno, tiene que ver con esto que ya comentábamos antes, ¿no? Uno tiende a pensar en el emprendimiento y empieza a pensar las cuestiones como más básicas, pero hoy por hoy, digamos, esta sensación de que somos parte de una cadena o de una red, en realidad, es cada vez más palpable. Y lo querramos ver antes o después, digamos, si nosotros contratamos al proveedor equivocado que lleva nuestro producto cuando hace el reparto, lo entrega mal, o lo entrega fuera de término, o incumple alguna de las pautas, o estoy contratando un proveedor que no me termina entregando las cosas a tiempo, por lo tanto yo me termino atrasando en la entrega de las cuestiones, digamos, de mi propio producto a mi cliente, esto ya empieza a afectar mi reputación. Entonces, desde eso hasta contratar terceros que después terminen apareciendo en los diarios como personas que tienen talleres clandestinos, o que usan mano de obra esclava, o que no respetan las básicas leyes laborales, o utilizo esto, ¿no? Influencers o personas que empiezan a divulgar mi producto que después terminan siendo altamente cuestionados en redes. Ya no hace falta que aparezcan en el diario, con que aparezcan en Instagram, con que aparezcan en Twitter, digamos, es suficiente. El impacto lo va a sentir la marca propia. Entonces, empezar a pensar que me voy a relacionar con terceros, sí o sí, no hay forma de que no lo haga, pero tengo que empezar a evaluar quiénes son. Empezar a elegir un mínimo set de preguntas o de indicadores que son los que voy a mirar antes de contratarlos. ¿Por qué? Para que después, si algo negativo pasa con eso, no me venga a mí. Yo no puedo estar ciego en esa situación. Invierto mucho tiempo en desarrollar mi emprendimiento como para que después de 2 años y 3 años de un montón de esfuerzo por haber tomado una mala decisión, por no haber evaluado correctamente un proveedor, después termine yo en una situación complicada. ¿Sí? O al revés, ponga a mi cliente en una situación complicada que termine rescindiendo el contrato conmigo. Queremos evitar esas situaciones. Esto es algo a lo que tenemos que atajarnos. Solo dos comentarios chiquititos de, como decía Mariana, son muchos los actores, o sea, piensen ustedes, hasta cuando deciden asociarse con otra marca para hacer un sorteo, yo me asocio con otra marca para hacer un sorteo, bueno, yo sé cómo trabaja, conozco a esa otra marca, sé los valores que tiene, esos valores son compartidos, no sea cosa que de repente me estoy asociando, me veo un conjunto pegado, asociado con otra marca, y la verdad es que no era una marca con la que yo quería salir en las redes porque no comparto algunas cosas que hace. Hasta ¿cómo se dice? Los proveedores de delivery que utilizamos, bueno, se han conocido determinadas situaciones con algunos de los proveedores de motos y demás, que por ahí no tienen prácticas adecuadas de empleo de personal. Bueno, considero yo eso en el momento que evalúo cómo voy a hacer la distribución, el delivery de mi producto. Entonces, como verán, por ahí soy yo sola en mi emprendimiento, pero me estoy relacionando seguro con un montón de gente, y eso está, o sea, lo tengo que considerar porque me va a repercutir en mi marca. Y la última pregunta, Meli.
¿Alguna vez tuviste que tomar decisiones en tu emprendimiento que te generaron dilemas éticos? Esto nos parece particularmente interesante, porque la vida nunca es blanco y negro, lamentablemente, o bueno, o a Dios gracias, no sabemos. Algunas decisiones siempre son claramente por un sí o claramente por un no, pero muchas de esas decisiones en realidad son un gris, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a generar la pregunta, el dilema ético. Entonces, les queremos preguntar si alguna vez tuvieron que tomar decisiones en sus emprendimientos que les hubieran generado esto. Sí. Uy, yo quiero saber cuáles, me muero. Si nos quieren ahí compartir algunas. Como decía Marian, es un re tema porque yo coincido, creo que es mucho más cotidiano de lo que a veces uno piensa. Tomar este tipo de decisiones surgen todo el tiempo. Un tema que, por ejemplo, a mí me pasó relacionado con mi emprendimiento, y es algo que hasta el día de hoy no seguimos por ahí consultando, qué hacemos, avanzamos o no avanzamos, es nosotros muchas veces, si bien nosotros no somos una agencia y no comercializamos productos turísticos, cuando encontramos oportunidades de una buena oferta, una promoción, nosotros la publicamos porque nos parece que es un servicio de dar esa información a la comunidad que nos sigue, porque nos parece que eso puede entusiasmar a alguien para hacer un viaje y demás. Y la verdad que han salido un montón de promociones, por ejemplo, sobre todo de viajes internacionales, y nosotros hasta el momento hemos tomado la decisión de no avanzar en comunicar y divulgar eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tenemos suficiente información para saber qué es lo que va a pasar, cuándo se va a poder viajar internacionalmente. ¿Qué compañías van a sobrevivir a toda esta situación? Sabemos que ya hay un montón de compañías que han tomado decisiones por ahí de no avanzar y volar desde Argentina, o que se empieza a comentar que no saben si van a tener continuidad. Y la verdad que si nosotros sabemos todas esas cosas, o hay un montón de cosas que no sabemos, no nos sentimos cómodas con estar promocionando, compartiendo una información que yo no consumiría, o sea, que yo no compraría ese pasaje porque no me parece que hoy sea seguro. Es una opinión netamente personal, si alguien compró un pasaje no entre en pánico, pero es una, digamos, es la verdad que es un pensamiento, y nos pareció que era un dilema que nos surgió, y que era una decisión que teníamos que tomar, y que la verdad charlamos un montón entre nosotras. Y así la verdad es que hay un montón de situaciones. De repente, ¿con qué materias primas voy a trabajar? Un poco lo que decíamos antes, estoy tratando materiales sustentables o no. Estoy asociado tal vez con alguna empresa que yo sé que por ahí me va a desarrollar, es un taller que me va a desarrollar el producto a un costo más bajo, y la verdad que eso me reconviene, porque voy a tener mejores márgenes, el precio que va a quedar va a estar bueno, pero yo sé en el fondo que las prácticas laborales que aplican no están buenas, o que no comparto los valores. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? O sea, la verdad que este es uno de los temas que da como para hablar un montón. No sé si ahí tenés algún otro ejemplo, Marian, que quieras compartir. Sí, por supuesto. O sea, cuando a mí me ha tocado también situaciones en donde he tenido que trabajar o elegir eh, algún cliente en particular, por ejemplo, que venía y nos encargaba algún tipo de producto o algún tipo de servicio nuestro. La verdad es que no nos gustaba, no nos gustaba cómo se comportaba el cliente, quedaba claro que en relación con lo que nos estaba pidiendo le iba a dar una utilización que no nos parecía correcta de lo que nos estaba pidiendo, que era un informe puntualmente de inteligencia sobre un tema en particular, y se nos planteaba, ¿no?, esta cosa de qué hacemos, tomamos el proyecto que financieramente, digamos, económicamente era atractivo, o decíamos que no, y tratábamos de cultivar otro tipo de relaciones. La verdad es que, digamos, son decisiones difíciles en el momento, no siempre te enganchan en el mejor momento, no siempre estás bien parado como para encontrar el margen, para encontrar, digamos, la decisión más apropiada. A veces uno siente que pierde en el corto plazo cosas, ¿no? Porque siente que por ahí la respuesta de los terceros, no siente que todo el mundo después vaya a valorar las decisiones que uno tomó, que a veces tomar la decisión correcta tiene un costo. Yo creo que muchas veces lo tiene, muchas veces tiene un beneficio, el beneficio llega, aunque no sea inmediato, llega después. A veces uno le cuesta encontrar ese momento de esperar al después, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasó eso, de tener que decirle que no a ciertos proyectos con ciertos clientes porque no nos parecían, porque no nos gustaban, porque sentíamos que era meternos en un camino que no.
sentíamos que eso iba a afectar nuestra reputación, iba a afectar nuestra imagen, aunque éramos chicos y aunque la gente nos empezaba a conocer, igual nos parecía eso. También me pasó con proveedores, de sentir que podía contratar a un proveedor que me podía dar datos en forma más directa, más rápida o más barata que otro, pero era un proveedor que depredaba el mercado, que no tenía respeto por el resto, que no tenía códigos en muchas cosas, y la verdad, elegimos no. Y también elegimos, por ejemplo, que fue toda una decisión, trabajar a veces con ciertos proveedores con los que uno va construyendo un vínculo, a pesar de que a veces hay ups and downs, ¿no? O sea, a veces no es la mejor de las situaciones posibles, económicamente hablando, pero aún así elegimos eso, nosotros priorizamos eso, porque nos pareció que nos iba a dar más posibilidad de crecimiento. Bueno, la historia lo dirá, pero digamos, yo estoy convencida internamente de que esa es la forma correcta, es la forma que me da a mí, y es la forma en la que yo me siento tranquila. Porque esa es la otra, a veces uno no lo evalúa, pero en un emprendimiento, uno no está en el marco de una empresa muy grande que, bueno, pasa algo malo y en fin, está la casa matriz que viene, trae abogados, desembolsa dinero. Y el emprendimiento no, es uno, es la cara de uno que sigue viviendo en el mismo lugar, que la gente te sigue conociendo, que tenés después el tendal de deudas que tengas que pagar a los proveedores que todavía no le pagaste, o a los clientes a los que le tenés que cumplir. Uno no desaparece de la faz de la tierra. Entonces, es tan importante el emprendimiento porque es muy la persona, digamos, la persona física, las personas que están ahí. A veces no sé si evaluamos correctamente ese riesgo, pero si uno lo piensa así, estoy segura que la evaluación de riesgos que hace es distinta que cuando piensa que total tiene más chance, ¿no? Más chance. Justo acá Paula preguntaba si el tema de valores lo podíamos aplicar a clientes. Bueno, justo era el ejemplo que vos estabas dando. Y es tal cual, esto es como que a veces parece el pensamiento en el corto plazo, pero estoy perdiendo, o sea, voy a perder de ganar. Y la verdad es que, como dice María, hay que pensarlo al contrario, estoy ganando mucho más de lo que estoy perdiendo porque es algo más a largo plazo y más consistente, ¿no? Sí. Bueno, otros ejemplos que se vieron ahora en pandemia también es con muchos emprendimientos que se reinventaron, muchos súper bien, pero también muchos, hay que ver si también evaluaron el impacto de eso que se reinventaron, en el sentido que tal vez, no sé, yo he visto mucho que de repente, no sé, emprendimientos de gastronomía que tenían en su local y que hacían ahí, y tal vez empezaron a cocinar en sus casas, o que no tenían otro emprendimiento y empezaron a cocinar en sus casas. Bueno, hay que ver ahí si yo estoy cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir desde el punto de vista de bromatología, desde el punto de vista de todos los requerimientos que tengo que tener. Tal vez en el corto plazo siento que estoy ganando porque me estoy salvando de la situación de pandemia, pero en el mediano plazo, y a veces hasta puede ser en el mismo corto, me estoy perjudicando porque voy a tener un problema mucho mayor que lo que no estaba ganando porque no estaba pudiendo desarrollar a full mi emprendimiento por la pandemia. Bueno, esa era la última pregunta. No sé si hay perdón, me había quedado mal el slide. No sé si hay más preguntas, estamos medio pasadas, ¿no, Agus? Perdón. Bueno, pero tenemos dos preguntas que no quisiera que no queden contestadas, así que tomamos el atrevimiento de hacer estos minutitos. La primera es de Silvana, dice, muchas empresas grandes tienen códigos de ética y sets de valores que marcan las acciones aceptables de sus miembros. ¿Qué recomendación tienen para que los emprendimientos y empresas más pequeñas puedan desarrollar este set de valores compartidos? Lo han tocado a lo largo de toda la charla igualmente, ¿no? Sí, pero fundamentalmente empezar desde lo más básico y genuino, o sea, tal vez, sobre todo al ser emprendimientos que por ahí son muchas empresas más chicas, o sea, piensen cuáles son sus valores personales, qué es lo que hacen en su familia o en sus casas y arrancar de ahí para setear, digamos, los valores de su emprendimiento, ¿no? Se me ocurre como una forma por ahí más rápida si no lo logran como ver desde el paralelismo con un código de ética de una organización, ¿no? Sí, y yo ahí agregaría, como dice Valeria, uno setea los valores y después, chicos, en los emprendimientos hay una herramienta súper valiosa que tiene que ver con el liderazgo. Digamos, uno puede escribir digamos, los principios éticos en un código o en un libro, pero nunca van a tener la misma fuerza que cuando vos ves al líder del emprendimiento actuándolos. El ejemplo es lo más importante de todo. Entonces, es tenerlos,
por escrito, compartirlos y comunicarlos, pero sobre todo actuarlos. Yo creo que esa es una herramienta fundamental y muy poderosa en todos los emprendimientos. Me acuerdo estudiando en la facultad, cursando, no me acuerdo si era, yo soy abogada, filosofía del derecho, alguna de estas de ética también, la regla era la decisión que estás tomando, ¿se la podés contar a tu hijo o se la podés contar a tu mamá? Si esa respuesta es negativa, a tu papá, digamos, si esa respuesta es negativa, ese es un buen filtro, ¿no? Digamos, esa es una de las reglas. O la otra pregunta era, la decisión que estás tomando, ¿te gustaría verla en la primera plana de algún diario? Y, digamos, esas tienen que ser quizás preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de decir esto que estoy por hacer, esta decisión que voy a tomar, esta relación comercial que voy a comenzar. Me gustaría que se entere todo el mundo, ¿se la puedo contar a mamá? Es un poco, parecen preguntas bien sencillas, bien ordinarias, por decirlo de alguna manera, pero que sin duda a veces te dan la respuesta a la hora de decidir qué camino tomar, ¿no? Tenemos otra pregunta, una pregunta final de Jenny. Si no me equivoco, Jenny es de afuera, así que tenemos gente que nos acompaña de Venezuela, me parece que es Jenny, y dice, pero ¿cómo hacemos? Y es muy válido, dice, si al salir a la calle, cruzar la calle fuera del rayado, fuera de la senda peatonal, si no respetan las luces, si el colectivo no para en la parada, no para donde corresponde, en definitiva, ¿cómo hacemos para actuar bien si el contexto y el entorno no lo hacen, ¿no? Bueno, sí, digamos, el contexto y el entorno igualmente son cosas que hacemos entre todos, pero es difícil, justamente en el contexto en el que vivimos, no sé Jenny el tuyo, pero probablemente no sea tan distinto del nuestro, en donde tenés una pauta como cultural difícil. Bueno, siempre existe la opción de empezar a trabajar, nosotros decimos en el metro cuadrado, ¿no? Empezar a generar los cambios en el metro cuadrado donde estamos. Yo vivo en Argentina, pero en realidad no vivo en Argentina, vivo en Buenos Aires, y ni siquiera en Buenos Aires, vivo en la comunidad en la que vivo, con la gente con la que interactúo, ¿sí? Entonces, en realidad, todo lo que yo pueda hacer dentro de ese ámbito de acción es algo que después se va multiplicando. Lo que no puedo es, lamentablemente, cambiar las reglas generales de todo el mundo, al menos no por ahora. Así que tenemos que, por lo menos, empezar a trabajar puertas para adentro. Sí, sumado a Sí. lo que dice Marian, también, perdón, Agus, No, por favor. lo que yo mencionaba en un momento, el efecto contagio. O sea, piensen ustedes que muchas veces nos pasa, de repente tal vez, no sé, vivimos en una ciudad donde la gente no le importa y por más que haya cesto de basura, tira las cosas en la calle. Ahora, cuando vamos a ciudades donde no hay un papel en la calle, esa misma persona que viene de una ciudad que tal vez en su ciudad tira los papeles en la calle, en esa ciudad seguro no se atreve a hacerlo, porque nadie lo hace. Entonces, es un poco también pensar que si nos quedamos en lo que decía María, si nos quedamos en que, bueno, está todo complejo y es difícil y el contexto, en realidad nosotros podemos ir marcando la diferencia en nuestro metro y la suma de esos metros cuadrados van a ir marcando la diferencia y generando el cambio también. Y además, en el mismo sentido, me imagino, digamos, no racionalizar tampoco las decisiones, porque a veces uno racionaliza, bueno, como mi competidor lo hace, no me quiero quedar afuera de tal proyecto, afuera de tal negocio, lo tengo que hacer. Eso, en definitiva, es racionalizar las decisiones que uno toma y digamos, como todos lo hacen, no me queda otra. Y eso, en definitiva, es justificar las conductas y errarle a veces en el camino. Y lo último que tenemos son las redes, si nos pueden repetir sus redes que acá quieren saber para tomar contacto con ustedes. Ah, ¿nuestros mails o de Women in Compliance? Lo que ustedes quieran, las dos cosas, si quieren. Bueno, aquí están nuestros mails. Y ahora les pongo la placa de Women in Compliance. Aquí están todas las redes de la iniciativa. Pero bueno, cualquier cosa, si nos contactan en los mails y se los pasamos. Por supuesto. Bueno, chicas, ¿algo que quieran agregar para cerrar? No, más que agradecerte, agradecer a Mae por la invitación a la iniciativa y por haber tenido este espacio también para haber compartido en primera persona, digamos, nuestras experiencias, que me parece que está bueno y que hace que nos sintamos todos un poco más identificados con esto, ¿no? Sí, totalmente. Agradecerte, Agustina, y por tu intermedio a la gente de MAE,
Nos encanta hablar de estas cuestiones. Somos mujeres también, somos emprendedoras también, así que la vamos luchando todos los días. Pero está bueno, y está bueno además si después hay consultas o preguntas o cuestiones en concreto, con gusto, cualquier pregunta que necesiten nos la pueden hacer llegar a través. Y que esto es un Bueno, panorama inicial, ¿no? Esto tiene para desarrollar mucho más, pero bueno, si hay más inquietudes o algunos temas que quieran profundizar, obviamente estamos a disposición. bueno, les agradezco muchísimo a las dos, le agradezco también a Wick que nos haya acompañado en el armado y en la preparación de lo que fue este evento. La verdad que es súper enriquecedor. Yo, como siempre digo, ya que estemos hablando de estas cuestiones, es un gran primer paso. Es empezar realmente a instalar el paradigma de la ética y el cumplimiento que se viene en los nuevos negocios. Así que les agradezco muchísimo habernos generado este debate y esta discusión. Y muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos los que están del otro lado por acompañarnos y por participar también. Los invitamos a, bueno, a que estén en línea, como se dice ahora, porque se vienen nuevos eventos. Vamos a estar con Clara Ibarguren conversando el miércoles de esta semana, y la semana que viene tenemos un encuentro con María Eugenia Vidal, así que estén todos atentos para seguir viéndonos. Muchas gracias a todas y bueno, nos vemos en los próximos eventos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias.